¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Perdón por interrumpir a Cuatro Vientos con Piazzolla, qué belleza. Programa número 406 de Al Derecho y al Revés. ¿Cómo te va, Marta Ollanarte? ¿Qué tal, Alejandro Drukarov? Hagamos rápido la presentación porque yo quiero escuchar ya a nuestro invitado de hoy. Sí, tal cual. Yo también. Hay que hablar como Pinti en la revista del Cervantes. Dale. ¿Cómo te va, Mercedes? Yo te saludo, pará de tomar mate que te va a caer mal. Listo. Bueno, decíamos, está Leo Justi operando como siempre, está Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar al 3987-4117, 4118 o pueden mandarnos WhatsApp al 11-557-59133. Pero decíamos que estábamos apurados para no perdernos ni un minuto de alguien por quien, tenemos un afecto personal, además de un respeto y una admiración. Yo creo que se puede decir sin ninguna duda que es el hombre que más conoce de deuda social y de pobreza en la Argentina, Agustín Salvia, que dirige el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y que tiene el enorme honor de haber sido criticado o atacado por todos los gobiernos habidos y por haber. Sí. Qué lindo es recibir a un amigo que además es inteligente, más que inteligente, es sabio, es solidario, es tierno. El tema de la ternura es fundamental, es comprometido, generoso también. Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ale, Mercedes, Marta, y Charlie a la distancia y toda la audiencia. A ver, te queremos aprovechar, y a mí hay un término el último informe del observatorio, le recomendamos a la audiencia que verdaderamente busquen y lo vean, lo lean, presentado hace muy poquitos días. El título es Estrés económico, cambios y continuidades en la evolución histórica. Ahí ustedes concluyen que hay un empobrecimiento generalizado y deterioro de sectores medios bajos, pero estudian lo que llaman el estrés económico. Y ese me parece un concepto muy importante para transmitir. ¿Por qué no nos hablas de eso? Sí, es un concepto alternativo a una medición que siempre venimos criticando, usamos mucho, pero que criticamos, que tiene que ver con la medición de la pobreza por ingresos y que construida desde un enfoque utilitarista, como la viene recogiendo oficialmente Argentina y como se usa en muchos países latinoamericanos, se basan en el supuesto, esa medida de pobreza por ingresos, de que las personas tienen un mínimo necesario de funcionamiento biológico y social que debe ser cubierto, no importa si lo realizan o no, que se compara una canasta de bienes y servicios básicos contra los ingresos que tienen los hogares, pero no porque observe directamente si se cubren o no esos bienes, esos satisfactores, sino fundamentalmente por la relación econométrica que hay entre el valor de esa canasta y los ingresos que perciben los hogares. Lo que ocurre en la vida real es que los consumos no son tan fijos. Ese mismo enfoque utilitarista considera que cada uno tiene su propio criterio de utilidad y por lo tanto hace con esa plata lo que quiere y eventualmente satisface lo que especialmente o particularmente necesita. Pero es una medida indirecta de pobreza, exclusivamente monetaria, y no recoge la experiencia de los hogares. Entonces, este indicador de estrés económico, que no es necesariamente un indicador de pobreza, sí es un indicador de privaciones o de dificultades económicas que tienen los hogares, mide en qué medida los ingresos de los hogares efectivamente pudieron cubrir las necesidades y hasta eventualmente ahorrar. El hogar pudo usar parte de sus ingresos corrientes en ahorro, o no pudo ahorrar, pero le alcanzó para cubrir sus necesidades, o si no cubrió sus necesidades, y ahí cuando no cubre sus necesidades, el término conceptualmente correcto para utilizar a nivel internacional es estrés económico, un hogar que no logra con sus ingresos cubrir sus necesidades. Eventualmente a partir de ahí se tiene que endeudar o tiene que achicar sus gastos o tuvo que reducir consumos de vivienda, de medicamentos, de alimentación o de vestimenta para cubrir otras necesidades. Y esto es una medida más directa
la relación entre ingresos y gastos de los hogares, aunque tiene un componente subjetivo, porque eventualmente cuánto fueron las necesidades de los hogares queda, si bien hay un acuerdo intersubjetivo detrás acerca de cuando la pregunta remite a que si pudo cubrir lo que necesitaba, nadie se extralimita en eso, en ese parámetro, hay una especie de acuerdo intersubjetivo que son las cuestiones básicas. Bueno, lo que muestra el indicador con esa medición es que, bueno, viene aumentando junto como aumentó la pobreza. Lo que ocurre es que a veces no se comporta de la misma manera que el índice de pobreza, que a veces sube cuando el índice de pobreza baja o baja cuando el índice de pobreza sube. Y es muy particularmente interesante mirar esas brechas, Sí, sobre todo en el último periodo, ¿no? perdón, en una de tus últimas notas justamente decís esto, que la relación entre las estadísticas de pobreza y los indicadores de consumo, cuando se comparan esos números, la cuenta no da. Y Bueno, agregas algo que es sobre lo que quiero preguntarte. La Argentina está dividida en 3 velocidades en la que hay un grupo al que el modelo económico ya no necesita. ¿Cuáles son esas 3 velocidades? bueno, en la parte superior de la pirámide, 25-30%, incluyendo los 3% de los ricos más ricos del país que nunca entran en las encuestas, o el 5% que nunca entran en las encuestas hechas ni por nosotros, ni por el INDEC, ni por nadie, porque no contestan, porque no se los encuentra, porque no hay forma de captarlos. En ese 30% de la parte superior, que incluye clases medias técnicas profesionales como nosotros, hay muchos problemas resueltos en materia económica, en materia cultural, en materia educativa, en satisfactores de salud. No es que puede no haber problemas, pero estamos progresando en un contexto de globalización, nos comunicamos y nos informamos con el mundo, accedemos a las nuevas tecnologías, participamos de los procesos de discusión globalizados, incluso de actividades económicas globalizadas. Trabajadores asalariados, cuentas propias, profesionales. Estamos incluidos en una Argentina que tiene un presente satisfactorio y hasta un futuro promisorio si se lo aislara del resto de la sociedad. Ahora, hay otro tercio de la sociedad argentina que va a otra velocidad, en la parte intermedia, que son las clases medias, eh, medias vulnerables, medias bajas, que están todavía atrasadas desde el punto de vista de sus dotaciones en materia de capital educativo, capital profesional. eh, Están muy vinculados a actividades del mercado interno, muy afectados por los ciclos económicos, ya sea por las aperturas comerciales o por la inflación o por la competencia internacional o por los aumentos salariales que no logran cubrir a una pequeña empresa o los costos laborales que no les permiten cubrir a la empresa su funcionamiento o los salarios que suben pero que no suben al ritmo en que suben las de las actividades dinámicas, sino eh, construcción, comercio, en trabajos informales, pero que tienen un nivel de subsistencia o de sobrevivencia, eh, no sé si satisfactorio o adecuado, pero que al menos eh, no los coloca en la situación de pobreza, de privaciones crónicas, absolutas, pero sí tampoco, pero que ese devenir en actividades tanto económicas como su capital educativo y cultural, no les permite tampoco progresar. La situación económica del país no les permite progresar, aunque tienen expectativas de movilidad social ascendente y son quizás los más frustrados de los últimos 20 años o 30 años en Argentina, que se Y, y reproducen la en ese. tercera, y la tercera velocidad. La tercera son los más pobres, son un sector que fue cristalizándose en los últimos 30, 40 años por capas sucesivas de crisis, de sectores que querían ser clases medias o que aspiraron o que lograron entrarle un poquitito a esa situación y cayeron por el desempleo, cayeron por las crisis, cayeron por la falta de trabajo. Y un tercio de ese tercio de la sociedad que vive en condiciones de pobreza estructural, de pobreza crónica
no alcanza sus ingresos para cubrir sus necesidades, pero tampoco pueden ahorrar y en ese contexto tampoco pueden invertir en capital humano para salir de esa situación intergeneracionalmente. Es una situación de postergación que tiene el sistema social argentino que parece cada vez que políticamente ocurre que se los convoca para participar de un proyecto de desarrollo, pero hasta ahora viene fracasando todos esos procesos de desarrollo y lo que tenemos es una economía informal de la pobreza con hasta una cultura de la pobreza cristalizada alrededor de esos segmentos sociales. Aclaremos, perdón, una cosita más, aclaremos que esto significa carencias en educación, en vivienda, en salud, en vínculos sociales, etcétera, ¿no? Sí, yo te quería preguntar sobre justamente este 25 o 30% de la población que vos hablás que está cristalizado en la pobreza y en la informalidad. Vos decís que hay una deuda social y más que una deuda social, una deuda moral. Entonces, desde tu perspectiva, que venís estudiando el fenómeno y viendo soluciones y prácticas diferentes en nuestra región y en otros países, ¿existen experiencias o ideas concretas para poder impulsar a este 25-30% de la población cristalizado en la pobreza? Mercedes, temo decirte que cuando esa población quizás era el 5% en los años 70, tenías perspectivas de pensar en políticas focalizadas. Eh, Cuando pasa a ser el 15 en los años 80, ya se hace más difícil y comienzan a aparecer las cajas PAN. Cuando se convierten en el 20 en los años 90, eh, ya creo que el gobierno menemista entendió que no era factible recuperarlos y por lo tanto eh, quedaban de alguna manera cristalizados en programas sociales, aquellos programas trabajar. En los 2000, cuando ya pasaron a ser 25, en la primera década, devino el programa de asignación universal por hijo y las pensiones no contributivas y un conjunto de subsidios y hasta las jubilaciones por moratoria. Y cuando ya son el 30% hoy, creo que seguimos con la misma tendencia. La única política parece cierta que están generando los gobiernos es cómo aumentan los programas sociales y la asistencia, no para que esa población salga de la pobreza, sino que al mismo sobreviva, hasta sobreviva en condiciones de control social o político. Entonces, creo que el desafío ya no es tampoco una política particular, sino que debería ser un proceso económico de crecimiento, de inversión, de creación de empleo que no va a tener impacto en el corto plazo o mediano plazo, sino intergeneracionalmente. Inversión en trabajo, en nuevas empresas y inversión en educación, en calificaciones profesionales, técnicas, para los hijos de esas poblaciones va a implicar o va a permitir que efectivamente intergeneracionalmente haya un cambio. Soy pesimista, hoy por hoy no hay nada que se pueda hacer que ese segmento de la sociedad tenga posibilidades de inclusión. Sí, algo se puede hacer para que las clases medias de eso, o los hijos de clases medias del tercio intermedio, estén en mejores condiciones. Con pocas mejoras en educación y con poca estabilización económica y una reactivación económica, esos segmentos van a poder mejorar relativamente, pero el segmento inferior va a seguir, a ellos les va a seguir goteando lo que eventualmente ocurra en la estructura superior de la economía. Agustín, te llevo a un tema concreto que me parece que pasó demasiado desapercibido, justamente quizás porque, como vos decís, hay segmentos muy amplios de la población que no encajan en el modelo y listo. Hace muy poquitos días, fin de la semana pasada, el gobierno liberó los valores, es decir, eliminó los valores de referencia de las garrafas de gas. Yo leí la noticia, me acordaba que mucha gente usa garrafas de gas, pero cuando vi qué porcentaje de la población usa garrafas de gas, vi que era el 46%, es decir, casi la mitad de la población, y los que saben algo de garrafas de gas saben que es muchísimo más cara que el gas natural. Entonces,
Te quería preguntar, porque esta medida la justificó el ministro Sturzenegger diciendo se eliminan los precios de referencia, los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano. Ahora, estamos hablando de un mercado que básicamente es para pobres, ¿no? ¿Qué opinás de una medida así? No, hay un elemento que se mantiene, aclaro, para darle cierta objetividad, que son las garrafas sociales. Estas se mantienen, un subsidio que todavía se les mantiene a una parte de la población. Pero buena parte de la medida lo que apunta es a reducir el subsidio social y que eventualmente compita estos segmentos medios, bajos o populares tengan que poner más esfuerzo en acceder a este combustible básico. No, sí creo que son medidas que apuntan al ajuste. Estamos en una transición, en un ciclo de ajuste económico. Salimos de una crisis, pero todavía no estabilizamos el barco, ni mucho menos tenemos rumbo. Te diría que estamos en una transición donde el proceso se está estabilizando y el rumbo todavía es incierto. Por mucho que el gobierno diga que tiene un rumbo, el rumbo real, efectivo, al cual nos lleva eh, esta crisis sistémica, a mi juicio, de todo el modelo post-convertibilidad, todavía no está definido en última instancia. Están las medidas de desarme del modelo anterior y ese desarme implica ajuste y ese ajuste ha mejorado el nivel de inflación, pero no mucho más que eso, porque todavía no generan inversión ni empleo. Y por lo tanto ese proceso no tiene todavía horizonte y dentro del ajuste se justifica esa medida, pero obviamente reduce las capacidades de consumo corriente de los hogares, es lo que venimos diciendo. Por eso aumenta el estrés económico a pesar de que baje la pobreza por ingresos. Eh, Aumenta el estrés porque a la gente no le alcanza cuando vienen estos procesos. E incluso tiene que pagar medicamentos más caros, tiene que pagar agua más cara, luz más cara, transporte, comunicación. Claro, la relación econométrica entre la canasta y los ingresos no mide eso, ese desfase. Por lo tanto, ahí hay una pérdida de validez fuerte para el indicador de pobreza, además de otros problemas que está teniendo ese indicador, que en este último año, por razones propias o externas, vas a saber, ha logrado mejorar la captación de ingresos de los hogares. Por lo tanto, tenemos una caída estadística de la pobreza que se debe en parte a mejoras, a caída de la inflación, pero en parte también a que se ha mejorado la captación de ingresos. eh, un, Entonces, un tema, Agustín, para ponerle una dosis de esperanza a esto que vos ves también con cierto pesimismo. La semana pasada comentamos en el programa una nota que salió en un diario, concretamente en La Nación, cuyo título es Me cambió la vida. Cómo un trabajo en blanco transforma la vida de los jóvenes que viven en la pobreza. Y hay un relato de este joven que vivía dormía en la cocina de su casa, una casa sumamente precaria, y en este momento está ayudando a la familia, etcétera, porque consiguió un trabajo en un hotel para mantenimiento de las habitaciones, etcétera, y esto lo consiguió gracias a una organización, o hay varias organizaciones en este momento, por suerte, que trabajan estas cuestiones tratando de vincular a empresarios con sensibilidad social, que seguramente los hay, para que contraten en blanco a esta gente. ¿Vos sabés algo de esto? Una de las organizaciones es, podemos repetirlo, Manos en Acción, la otra es forge.org. ¿Conocés algo de esto? Marta, nosotros les dimos al equipo de Comunidad de la Nación la información estadística Ah, ajá, para el informe. Ellos hicieron un trabajo extraordinario etnográfico alrededor de este chico. La verdad, es una pieza tal cual. una pieza interesante de periodismo de investigación en materia social, esa pieza que elaboraron en comunidad en la Nación. Porque es profunda, atiende, es estadísticamente, Me tiene parecía que una información. mano como la tuya y tus colaboradores debía haber por ahí. Pero no, pero es producto de la labor que lograron el equipo de comunidad.
Pero ahora, sí, sí, uno de cada 10 chicos de sectores populares ocupado logra un empleo formal. Y por eso creo que la nota buscaba apuntar a la solidaridad o a sensibilizar a las empresas o empresarios, a decir, chicos, tengan menos plurito, menos prejuicios, menos discriminación, incorporen a estos jóvenes, porque estos jóvenes les cambia la vida, les cambia efectivamente la vida tener un trabajo en blanco. Incluso O la devolución posterior de los empresarios es que están absolutamente conformes con el desempeño de estos jóvenes. Son cumplidores, comprometidos, cuidan su trabajo, ¿no? Sí, así es, y tiene también, en un contexto en donde los segmentos jóvenes de clase media al revés, buscan cambiar, cuando mantienen su empleo se consideran que se han achanchado, que tienen que cambiar, entonces hay mucha inestabilidad, mucha rotación. Claro. Eh, para estos jóvenes es un salto social importante. Ahora, ¿cómo multiplicar esto a Eh, nivel de escala? Y bueno, no, necesitas un país que crezca, que genere pequeñas y medianas Bueno, empresas. ahí justamente Formar. surge la necesidad de compromiso del Estado, ¿no? claro, Y surgen las políticas públicas de desarrollo, que objetivamente tienen que estar presentes, no para subsidiar a nadie, sino para promover la inversión productiva, la inversión en capital humano, la inversión A- en Agustín, articular a los sectores que están postergados con demandas de empleo. Bueno, yo quería preguntarte en una geografía de la pobreza, ¿hay una diferencia, vos ves, en esta pobreza que estás describiendo a nivel país cuando uno entra a mirar un poco más atentamente las distintas provincias, nuestra ciudad y el conurbano y las provincias en general? y bueno, el tercio superior nos concentramos en capital, primer cordón, y en los cordones, esos primeros cordones o centros de Córdoba, Mendoza, Tucumán, Rosario. Ahí está el tercio, está fuertemente concentrado en las ciudades, incluso aunque devengan de actividades agropecuarias, ya abandonaron el campo, están viviendo en la ciudad e incluso viviendo fuera del país muchos. Ahora, el tercio más bajo, más marginal, más excluido, está en los segundos, terceros cordones del Gran Buenos Aires y de las grandes ciudades, y en algunas zonas rurales o semirurales de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, e incluso Salta, Santiago del Estero. Pero, y que el NOA y el NEA sí, efectivamente tienen diferencias y hay una alta concentración de esa pobreza marginal en las ciudades o en el campo. En provincias que sobreviven o se desarrollan gracias al financiamiento público con muy pocas inversiones en materia productiva. eh, y que bueno, que se han acostumbrado a vivir de ese mecanismo de financiamiento público, del empleo público, del financiamiento de subsidios, y no tienen incentivos para proyectar un programa de crecimiento, desarrollo e inversión en esas economías. De ahí que bueno, las reformas que hoy vienen o que tendríamos que abordar, no solamente es de coparticipación en términos tributarios, sino de cómo cambiamos los incentivos, ¿no? Cómo las provincias puedan tener, los estados provinciales y locales, los municipios, más capacidad para gestionar políticas de desarrollo, que hoy no las tienen. Es ah, que no hay tiempo, no hay tiempo ahora, Agustín. Hay que trabajar en la próxima elección, los acuerdos electorales, armar las boletas, ¿no? Claro. sí, Nunca hay tiempo, y Marco, nunca hay además tiempo. yo me enteré este sábado, bueno, por ahí ya lo tendría que haber leído antes, ¿no? Pero este sábado me enteré de que la justicia social es un virus que le han metido a la gente que llena de envidia, de odio y de resentimiento a las Es pecado, personas, la ¿no? justicia social es pecado. Es pecado, Sí. sí. Eh, Bueno, pero bueno, esa es parte de la ideología. Mira, yo lo que pienso es que el equilibrio social que tiene que ver con un compromiso moral de la construcción de la sociedad. La sociedad tiene un compromiso moral y que hace a nuestra Claro. constitución de forma de vida humana, eh, eh, salda estos discursos. Yo pienso que estos discursos no construyen realidades posibles, construyen
distopías, o si quieren, utopías para unos o distopías para otros. La sociedad real se va construyendo más con problemas, pero se va saldando estos desequilibrios. Y yo, para cerrar, digo, no para cerrar, pero para compensar un poco mi pesimismo, yo creo que se vienen buenos momentos dentro de este péndulo. Yo pienso que se viene un péndulo de mayor equilibrio político, Una social. buena oportunidad. Ojalá. Una Ojalá. buena oportunidad, ¿no? Ojalá. Ojalá sepamos aprovecharlo. Nos dejás ese mensaje que yo creo que habla también del equilibrio y la objetividad con que trabaja el Observatorio de la Deuda que dirige Agustín Salvia, que siempre ha puesto el acento en los datos, en la realidad, más allá de cualquier concepto ideológico. Y creo que es un mérito notable en un momento de tanta grieta, ¿no? Gracias, Agustín Salvia. Gracias a ustedes, Gracias. amigos, un placer. ¿eh? Y Gracias. nos vamos a una pausa musical que tiene que ver con Agustín. Estoy seguro de que es un tema que a él le encanta. Hablo de Los Hermanos, el glorioso tema de Atahualpa Yupanqui, en este caso cantado por Jairo, y que tiene que ver con esa esencia solidaria que queremos recuperar todos en la sociedad. Ya volvemos. Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Bueno, estamos de vuelta. A mí me quedó, para que la audiencia no se quede en la duda de qué estamos hablando, cuando la frase que le mencioné a Agustín al final y que Mercedes me hizo eco, el presidente Milei dijo en la inauguración de una iglesia evangélica en Chaco el sábado: no debe haber nada más antijudeo cristiano que la idea de justicia social, porque es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dársela a otro. Está en contra del 7º y el 10º mandamiento. Codiciarás los bienes ajenos. Bueno, en fin. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Les parece que nos vayamos al norte para ver si mejoramos el clima? Norte, ¿no? Aunque hace mucho calor, por lo que cuenta Mercedes, hace 40 grados ahí donde está Marcelo de Jesús. Bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir Marcelo de Jesús desde Washington. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. La alegría de fondo no es por la selección nacional, ni por los Pumas ni las Leonas. Es por la selección femenina de lacrosse que se acaba de clasificar al Mundial de Japón 2026. Lacrosse es un deporte súper popular en Estados Unidos que se ha expandido por el mundo anglosajón, pero también en Francia e Italia, como también en Japón y China. Se juega con unos palos como si fueran de hockey, pero que tienen una pequeña canasta en donde se lleva la pelota y se hacen pases por el aire. El arco es similar al de hockey. Pasamos ahora a un tema importante para la audiencia, para que tenga en cuenta. Este 9 de julio es una fecha importante en Estados Unidos. No es la independencia de Estados Unidos, pero tampoco la de Argentina. Ese día se vencen los 90 días de suspensión de las tarifas que Estados Unidos impuso al mundo y que puede comenzar una enorme guerra comercial. El equipo negociador de Estados Unidos había adelantado que en esos 90 días se iban a lograr un acuerdo por día. Hasta ahora solo se logró uno genérico con Gran Bretaña y otro con Vietnam la semana pasada. Recordemos que Trump suspendió las tarifas cuando observó que los propios bonos del Tesoro norteamericano se derrumbaban por la desconfianza de los mercados internacionales. De hecho, también tuvo que suspender las tarifas a China del 145%. El mundo no se quedó esperando. China, por ejemplo, ya no exporta a Estados Unidos los minerales clave denominados raros. Veamos cómo afecta a la Argentina las tarifas, pero también si ello incide en el valor de las acciones, los bonos y la inflación. Pasamos a un tema institucionalmente delicado. Son los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos favorables al gobierno en los temas más delicados y sensibles para la administración. Por ejemplo, la Corte dicta medidas cautelares al revés, es decir, contradicen la lógica de esas medidas. Una medida cautelar es una decisión del juez anterior a la sentencia para evitar algo irreparable para cuando llegue la sentencia definitiva. Un caso típico es obligar a una obra social a dar tratamiento de urgencia mientras se discute la extensión de la cobertura médica. Si hubiera que esperar a la sentencia del paciente, este podría fallecer.
Pero la Corte norteamericana está haciendo al revés de la lógica. Por ejemplo, el gobierno está deportando personas condenadas a prisión a países como El Salvador o Sudán del Sur. Casi ninguno de los deportados pertenece a esos países. En general, los jueces de primera instancia prohibieron esas deportaciones mientras se discute el juicio para impedir daños irreparables a la salud de los deportados. Pero la Corte Suprema sostuvo como medida cautelar que el gobierno podía deportar. En conclusión, si los deportados murieran o se lesionaran en el exterior, mientras siguen los juicios, eso no importa. Lo que importa es que no se puedan obstruir decisiones del presidente en cuestiones de seguridad. La Corte ha dictado varias otras decisiones precautorias que contradicen todas las decisiones de los jueces en todo el país. Esas decisiones se toman por mayoría de 6 jueces conservadores, 3 de ellos nombrados por Trump, contra 3 jueces liberales. Aunque corresponde aclarar que estos fallos son de las cuestiones políticamente sensibles. En otros fallos hay decisiones 9-0 o que no están alineados ideológicamente. Y cerramos ahora con una noticia extraña. Un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida escribió un ensayo sosteniendo que la Constitución solo se aplica a las personas blancas. Ganó el premio de honor. La Declaración de la Independencia de Estados Unidos dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cierro la cita. Es difícil explicar la decisión de ese premio por un juez, por un profesor de la Facultad de Derecho. Y con ello los dejo hasta la próxima columna. Gracias, Marcelo, como siempre. Antes que nada, y también quería decir que prefiero casi quedarme en la Argentina con lo que escucho, pero quería subrayar que Alex de Jesús es jugadora de la selección argentina de lacrosse, y es parte de ese mérito y ese inicio tan hermoso de la columna, Marcelo. Seguramente uno de los gritos que se escuchaban ahí alentando era de su papá, es decir, de nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús. Le hemos mandado una partida de baberos como corresponde al padre, así que felicitaciones. Ahora, empiezo por el final, Marta, Mercedes. El premio ese de Florida. A ver, Dios mío. Yo me voy a la mitad y después el final, porque el final nos trae también a Argentina en situaciones, digamos que con algunas similitudes. ¿Cómo es, vos que sos abogado, cómo es Siempre dice vos que sos abogado. Vos no sé qué sos, Marta. Me hace morir de risa. ¿Cómo es deportar a personas a países de los cuales no son nativos? Te pueden deportar a vos a Corea del Norte. No, una locura. Yo creo que no, es como dijiste recién. El Salvador. No hay nada que decir, es sin palabras. Además de eso, como bien dice Marcelo, que lo dice, es brillante la descripción. Pero pregunto, ¿y los países estos, cuando los reciben? No les pagan. Al Salvador le pagan por tenerlo en las cárceles. ¿Qué hacen con los meten en la cárcel? Los meten en la cárcel mientras son juzgados en Estados Unidos, porque nadie sabe si los van a condenar. En general, la acusación principal es la de estar sin documentación. ¿Qué tiene que ver El Salvador con eso? Si a alguien se le ocurriera imaginar absurdos, es una distopía. Yo creo que es una distopía. Esto la verdad que sí. estaría entre los primeros puestos. Sí. Pero además Marcelo explicó muy, muy bien. La medida cautelar, cautela es protección. Un juez dicta una medida para evitar un perjuicio más grande. En este caso, para evitar que a un tipo que no es de El Salvador lo metan preso en una cárcel terrible en El Salvador. Entonces la Corte, por 6 votos de los conservadores, 3 de los cuales designó Trump, es decir, es un deterioro muy fuerte. Sí que es un verdadero revés, que viene a cuento de lo que tratamos de resaltar en nuestros programas, que no debe pasar, las cosas al revés, ¿no? Medidas cautelares al revés es insólito. Sí, insólito. Decí, Mercedes. Que yo decía para programarle a Marcelo que comente un poco qué pasa y cuáles son los efectos de que el Congreso está discutiendo el megaproyecto de ley de Trump, el Big Beautiful Bill, a ver qué es lo que... Pues ya lo aprobó, ¿no? Ya lo aprobó. Sí, pero digo, ¿qué efecto, no? ¿Qué es lo que
va a pasar, cómo repercute. Hay muchas cosas que nadie sabe. Vos sabés que es una locura. Hoy, por ejemplo, la suba del dólar en la Argentina no tiene que ver con problemas argentinos, tiene que ver con la locura que tiene el mundo, porque está a un día de que Trump termine de establecer cuáles son los aranceles. Entonces, si vos lees la nota de media página que le mandó Trump al primer ministro japonés, le dice: señor primer ministro, ¿qué tal? Encantado de saludarlo. A partir de mañana son 25% nomás los aranceles para ustedes. Ahora, donde aumenten un 1% o lo que sea que aumenten los que actualmente tienen nuestros, ese 25 pasa a ser 50. Entonces, ¿qué estabilidad puede tener el mundo? ¿Qué previsibilidad puede tener con una situación Bueno, así? ahora sí vamos a la última parte de la columna de Marcelo, que vos habías empezado a mencionar, también insólita. Vos sabés que antes que nada Marcelo confirma que efectivamente uno de los gritos era del papá de Alex. Ah, ¿viste? Sí, desde acá lo reconocemos. Dato importante. Yo creo que a la audiencia le importa más todo eso que... y aclara Marcelo, deportados, la respuesta a la pregunta de Marta habría que buscarla en la inteligencia artificial, dice, porque no hay ninguna. Y dice que la historia de los deportados a Sudán del Sur es tragicómica, como la deportación a ese país estaba prohibida y Estados Unidos lo hizo igual, el juez hizo detener la deportación en Sudán. Entonces, pobre gente. De cómico no tiene nada. No, es dramático, claro. Es una cosa horrorosa. Sí. Bueno, lo último que vos dijiste es terrible. Un joven en Florida presenta un trabajo diciendo que la Constitución establece derechos solamente para los blancos. Y le dan un premio por ese trabajo. Entonces, bueno, quizás un trabajo crítico. Yo miré esa parte, como que desde ese espacio se pueda generar ese tipo de comprobación y datos, merece un premio. Pero bueno, ya nos dirá. Lo que a mí me parece... No te entendí, Mercedes. No, yo tampoco. No te entendí. Yo tampoco, Mercedes. ¿Cómo va a decir alguien que la Constitución es para los blancos? Es un análisis crítico. Ah, vos decís que dijo que los derechos de la Constitución solamente se aplican a los blancos. Claro. No, pero no dijo eso. No dijo eso. Bueno, habrá que ver. Yo entendí eso, claro, no leí. Pero hay una serie de trabajos de justamente Martin Fishbein haciendo un análisis de lo que pasa con la aplicación de determinados derechos y los bordes en fin, hay mucho para ver de lo que sería esta democracia asediada, ¿no? Y desde qué lugares se la asedia y desde qué lugares hay como banderas rojas anunciando que uno está por campo minado, ¿no? Vos decías que había una similitud con la Argentina. Sí. A ver, vengamos ahora a Argentina. Dale con eso. Ustedes habrán visto, muchos lo hemos visto. Hoy, Cristina, a lo mejor ya ocurrió esto, fue entrevistada en su domicilio por un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos y asistentes sociales, cuya evaluación busca determinar cómo se adapta al régimen de prisión domiciliaria, si existen efectos negativos relacionados con el uso de la tobillera electrónica, etcétera. Por supuesto, todo esto me remite a mí, y también después quiero agregar algo en relación a dichos del presidente que también muestran que aparentemente hay diferencias. Acá no es entre blancos y negros, sino entre algunos que tienen más prerrogativas que otros. Y yo quiero traer, como algunos son siempre, más iguales que otros. Sí, como siempre, el librito, señoras, señores, en su artículo 16, y sería bueno que lo aprendamos de memoria, dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, y dice que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Ahora, ¿la qué? ¿La cómo? Eso, la idoneidad. Idoneidad, qué palabra difícil. Sí, ahora, ¿qué significará? ¿Se le hace a algún preso un estudio para ver cómo lo afecta emocionalmente la tobillera electrónica? Me pregunto eso. Ay, Dios mío. También me pregunto en relación, y
para que puedan ver nuestros oyentes, nosotros vemos las dos caras de la realidad, que no son siempre las que desearíamos ver. El presidente insulta a troche y moche con los calificativos más perversos, más bajos, etcétera. Y cuando alguien dice algo sobre él, presenta una acción judicial por injurias. ¿Cómo es esto? Los insultados, los degradados, no pueden, a su vez no podrían, no deberían presentar contra el presidente una acción por calumnias, injurias, etcétera. Vos que sos abogado, otra vez. ¿Qué opinás? No, yo creo que indudablemente podrían, pero lo que no entiendo es para qué sirve esta escalada, porque mira cómo te salto a algo que tiene mucho que ver y que es otra cosa. La Fundación Pensar, que es el think tank del PRO, ¿no? el grupo del PRO que hace análisis profundos, dijo hace unos días, las inversiones no van a llegar por el mejor marco impositivo. En la medida en que eso sea temporario, nada va a servir. Un país sin consensos básicos, sin estabilidad de las políticas, sin acuerdos, no tiene inversión porque no tiene destino. Y bueno, ¿qué acuerdos puede haber entre los insultos, los gritos, los alaridos? Como decís vos, además sube el tono de los insultos, sí, sube de una manera. Y del otro lado, porque como vos decís, derecho y revés, y ya Mercedes te escucho, hubo otra frase de esta semana, de Cristina Fernández de Kirchner, que también me pareció tremenda. Cuando lo recibió a Lula, hablando de estos arrestos que también habría que decir que no eran para nada claros, como por tirar materia fecal o caca, digámoslo, en la casa de un diputado, que es un delito que en todo caso claramente es escarcelable, es muy repudiable, es un asco, debe ser investigado, debe ser condenado, pero es escarcelable, es decir, no vas preso por eso y hay gente presa. Bueno, ¿qué dijo la señora Cristina? Esto es terrorismo de Estado de baja intensidad. Entonces vos decís, ¿nos olvidamos de lo que fue el terrorismo de Estado? Yo no lo digo por mis amigos o mi prima desaparecida, lo digo porque son miles y miles. ¿Me permitís que agregue algo acá que me parece que dale con el derecho? Esto era al revés. Cuento. Hoy justamente ha sido anunciado que fue recuperado el nieto número 140. Qué bárbaro. Lo hicieron a través de una conferencia de prensa, Estela de Carlotto. Muchos pueden estar de acuerdo con lo que hicieron las madres originariamente, pero después cómo se desviaron, lo que sea. Pero esta realidad debe conmovernos a todos. El nieto 140, que tiene 48 años. Uno se pregunta, ¿cómo fue la vida de ese niño, de ese adolescente, de ese joven, de ese hombre ahora? Y quien tuvo mucho que ver en la recuperación es su hermana. Su hermana lo buscó incansablemente. Que tenía un año en aquel momento. Sí. Bueno, esto realmente... Eso era terrorismo de Estado. Claro, ¿no? Tal cual. ¿Qué me venís a hablar de baja intensidad? Pero por favor, Mercedes, dale. Sí, yo me pregunto, independientemente de los temas de si se está en campaña o no se está en campaña, o la respuesta de muchos políticos cercanos a nuestro presidente que dice, bueno, Milei es así, él es así, ¿no? Es decir, lo que yo creo que nos estamos preguntando muchos es cómo se vuelve de esta radicalización y de esta especie... Agustín hablaba de distopía, yo no sé, como una zona de locura de la política argentina, porque todo esto que decimos medio, no digo que en broma, pero de una manera liviana, ¿no? De que la gente kirchnerista tiene parásitos mentales o están en pecado, los socialistas o lo que sería la Iglesia Católica y el catecismo social es un pecado, en fin, todo eso que lo decimos de una manera liviana, yo creo que hay que poner un parate y terminar con este nivel de locura y de agresión cada vez increciendo, ¿no? El decir que por esta reacción a la casa de Spert estamos en manos de la AAA
es no saber lo que vivimos la gente que vivíamos en el país, que nos quedamos en el país cuando todo esto sucedía. O sea, es lo mismo que usar de manera liviana el tema del holocausto. Exactamente, No se puede permitir. Totalmente. A mí, yo me vuelo, leo las cosas y digo, no lo puedo creer. Bueno, como tampoco puede decir el presidente que la justicia social está en contra de los mandamientos, ¿no? Es decir, son disparates, son grotescos, realmente. Claro, pero el tema, no nos olvidemos que cómo empezó Milei y terminó como presidente, ¿no? Como la función más alta responsabilidad del país. Por supuesto. Y empezó con disparates, y todo el mundo total es un disparate. Pero ojo, que los disparates terminan por cristalizarse como la pobreza y son aceptados como una cuestión a la que no se puede corregir ni conmover, ¿no? Y recordemos que Milei causó mucho impacto cuando estuvo en campaña y finalmente creo que fue uno de los motivos por los cuales fue elegido sus expresiones contra la casta. La casta, y la gente harta de la política dijo sí, la casta, pero si nosotros vemos, escuchamos los debates en el Senado, en diputados, tanto de un partido, un frente, un grupo, como del otro, como los oficialistas, como la oposición, si eso no es la casta ¿dónde está? Sí, tal cual. Y en el gobierno también, ¿no? Con varios por eso ministros con una larga trayectoria. Oficialistas. No, es tremendo. Hay una noticia de hoy a la tarde, que por ahí la audiencia nuestra no la pudo todavía ver, que ratifica una denuncia que nuestro amigo Hugo Alconada-Amón y otros periodistas hicieron hace un par de meses, sobre la presencia de la entrada al país de 10 valijas sin control, pero sin control porque cuando fue la aduana a controlarlos vino la orden de arriba para que no la controlen. Cuando decís de arriba, ¿qué querés decir? Y de arriba quiere decir de alguien que tiene poder para decirle a la aduana que no controle. Pero de arriba, que del cielo, ¿de dónde? Por ahí es del cielo. Bueno, vos sabés que de sí es del cielo, porque sí, parece que sí viene de la fuerza del cielo, porque este señor Escaturice, dueño ahora que compró Flybondi, que la CIDE le paga para hacer lobby por la Argentina en Estados Unidos, todo esto es información, no es opinión, que está muy vinculado con Santiago Caputo. Entonces, puede ser que tenga que ver con la fuerza del cielo. Lo concreto es que el dictamen de los fiscales de la causa, con videos y documentación, prueban que las 10 valijas esas entraron sin ser revisadas, ¿no? Es decir, la corrupción no es la corrupción que no me gusta, es toda. Es toda, exactamente. Como lo decimos siempre. Es toda. Me parece que es así. ¿Quieren que hablemos un poquito? Porque se viene el cierre de listas. Aparentemente todo va a estar dentro de lo previsible, es decir, va a haber una sola lista de La Libertad Avanza con el PRO en el llamado Frente La Libertad Avanza, ¿no? Interesante el nombre. Qué buena... qué buen frente. Qué buena, sí, qué buena síntesis. Tal cual. ¿Y del otro lado? Y del otro lado, yo diría que podría llamarse La Mezcolanza, ¿no? La Mezcolanza, sería un buen nombre. Porque me parece que es eso, que después de haberse matado, se terminan amontonando todos los que están en torno tanto a Kicillof como a Cristina. Yo me pregunto, todos, y esto lo digo en serio, los recursos, la energía, el tiempo que se dedica a esto y se descuidan cantidad de cosas como lo que hablábamos con Agustín, qué hacer en relación a la pobreza, cómo ayudar a recuperar en esa gente la esperanza por la vida. Yo incluso te digo, yo quisiera saber cuál es la expectativa de vida en zonas vulnerables. Vos sabés que es un muy buen punto. Lo hemos tocado en el programa y estoy seguro de que hay que hacer un estudio sobre eso. Porque se habla que la expectativa de vida en muchísimo Argentina más baja. Está bien en comparación al resto del mundo, pero tenemos una altísima cantidad de pobres y yo quisiera saber cuál es la expectativa de vida. Bueno, dato de este con dolor momento, lo pregunto. Marta, de este momento Infobae en vivo.
Yo tenía el dato por mi profesión, digamos, pero no así. Según un informe, las familias destinan 20% de sus ingresos a pagar deuda. Este número es el doble que en 2024 y es récord de los últimos 20 años. Y con eso viene aumentando la morosidad también, ¿no? Es decir, la falta de pago de las deudas bancarias. Pero hay un tema además que cuando no dio el tiempo, pero en los estudios que se hacen respecto de la geografía de la pobreza, te ubica los lugares más pobres del país y con menos posibilidades, donde está la pobreza cristalizada, con menos posibilidades, como dijo Agustín, de inversiones para que el desarrollo económico permita que la gente acceda a oportunidades, está asociado a modelos políticos. Entonces tampoco podemos mirar para otro lado. Si la gente sigue votando a los mismos gobiernos porque dependen de la mano del Estado para sobrevivir, porque dependen para vivir del empleo público, no vamos a transformar ese núcleo duro y cristalizado de la pobreza. Sí, y yo te adelanto, independientemente de las listas que se conformen o no, y la mezcolanza o la libertad avanza o lo que sea, el gran ganador en las próximas elecciones o la gran ganadora va a ser la abstención. Sí, y esto es trágico para una democracia. Es trágico, pero sin dudas. Pero es exactamente la síntesis de lo que estamos diciendo. Exactamente. No nos divierte en absoluto, no creo que ninguno de nosotros lo haga, creo que todos vamos a tratar de ir y cumplir con nuestro deber cívico, que lo es. Ahora, hay una frase, yo creo que estamos ya en los últimos minutos, pero hay una frase de nuestro amigo Carlos Fara, no sé si la viste en el cierre de su nota de esta semana. Sí, vi la nota, pero no recuerdo la última frase. Decila, por favor, él habla así se entera la audiencia. No, yo no creo que tampoco sea un pronóstico, pero a Carlos siempre es bueno escucharlo. Sí. Dice, la tercera ley de Newton establece que para cada fuerza de acción hay una fuerza de reacción igual y opuesta. Sí, claro. ¿Esto significa que a más derecha radical habrá una reacción igual por izquierda? Se pregunta. Y cita la primaria demócrata en Nueva York, de la que hablamos la semana pasada, la de la izquierda en Chile y el triunfo de Monteverde en Rosario parecen darle algo de razón al gran Isaac. Pero yo, y terminamos con esto, traigo a colación a Giuliano D'Empoli con Los Ingenieros del Caos, que él dice, yo estoy de acuerdo, con todas estas últimas cosas que están pasando, no solo acá, sino en el mundo, ha implosionado tanto la izquierda como la derecha. Así es. Eso puede cerrar nuestro programa, ¿no? Pero como nos queda un minuto, y yo sé que acá somos todos, particularmente Marta, fanáticos de Borges. Sí. Hay un cierre de Carlos Gamerro brillante en una nota de este fin de semana. Por favor. Donde él habla del tema de la inteligencia artificial y cómo el nivel de información que se está copiando supera cualquier sueño. Y ahí lo vuelve a traer a Borges. Borges lo anticipó seguramente. Porque Borges lo anticipó en la Biblioteca de Babel y cita textual, Gamerro, de Borges. Sospecho que la especie humana está por extinguirse y que la biblioteca perdurará. Iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Qué maravilla. Maravilla total. Maravilloso. Bueno, nos vamos con Borges y con Serrat. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Claro.